Estamos conectados ya, no sé si estamos en conexión con Fernando Tuesta, en todo caso lo vamos a hacer en unos minutos, él es jefe de la OMPE y un especialista en estos temas electorales, y está en nuestros estudios José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. Hay un debate en este momento sobre las modificaciones a la Constitución y a la legislación propuesta por el presidente Martín Vizcarra y que han sido llevadas al Congreso por él mismo y por César Villanueva y que han generado toda esta controversia. Una de ellas es esta de la bicameralidad. Entonces, yo creo que la ciudadanía mira con, digamos, perplejidad esta discusión. O sea, ¿por qué es mejor tener dos cámaras a tener una sola? ¿Por qué esto es más eficiente? Y la otra pregunta que la gente se hace es si esto no va a ser oneroso. O sea, si ya nos está costando lo que nos cuesta el Congreso con las insatisfacciones que producen los ciudadanos, ¿no es cierto? Y basta ver los índices de popularidad que son bajísimos, ¿no es cierto?, para entender esta sensación ciudadana, ¿no? Sí, Nicolás, efectivamente, si bien es cierto, son temas que podrían parecer más para un debate académico, es importante que la ciudadanía lo entienda, ¿no? Y acepte finalmente, que si se va a la bicameralidad es porque el sistema unicameral o de Cámara Única nos ha demostrado que el Congreso no funciona bien. Por eso los índices de aprobación que tiene y la calidad de leyes que nos han dado. Decir que es más oneroso, ¿no? Los especialistas señalan que en la época antes del 93, que cuando había bicameralidad, el Congreso era mucho más barato con dos cámaras de lo que es ahora. Entonces no necesariamente el de restaurar la segunda cámara va a implicar que el presupuesto del Congreso crezca. Ahí tienen que hacer una reingeniería, ¿no? Una reorganización, porque los costos no están en el tema de los parlamentarios, sino de repente en que los despachos de los parlamentarios han crecido demasiado por la cantidad de personal, por la cantidad de asesores y personal que tienen, porque ya de por sí el Parlamento tiene un personal de planta, ¿no? Un cuerpo administrativo con experiencia, pero además claro, cada congresista trae a su propio personal. Claro, porque hay que decirlo crudamente, ¿no es cierto? O sea, el Congreso, como otras instituciones del Estado, se convierten en fuentes de empleo para quienes han apoyado, participan en los partidos que van a las elecciones. Estamos en la línea con Fernando Tuesta Soldevilla. Fernando, muy buenos días. Muy gentil, Fernando, como siempre. Como siempre. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Estamos con José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y vamos a seguir conversando con él sobre estos temas tras la pauta. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Estamos de regreso. Esto es Exitosa, la radio del Perú, y estamos hablando sobre todas estas modificaciones que se están debatiendo en el Congreso y que en realidad tienen implicancias sobre nuestras vidas. Porque, por ejemplo, las modificaciones al sistema de elección de jueces y fiscales, es decir, lo que se acaba de aprobar, ¿no es cierto?, sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué es trascendente para nosotros? Porque por supuesto que afecta a nuestra vida. Es el organismo que decide quiénes son los jueces y fiscales, es el que lo ratifica, es el que nombra al jefe de la OMPE y del RENIEC. Es decir, ¿cómo no va a ser importante el que resuelve quién es el jefe del organismo electoral, ¿no?, que regula los procesos y organiza los procesos electorales? Por supuesto que implica a nuestras vidas y que deberíamos estar preocupados por qué mecanismos se van a usar para nombrar a estas personas. Te quejas, ¿no?, de que tuviste un mal juicio, pero el origen claro, está de dónde salió el juez que te Entonces, yo pienso que por eso es importante el referéndum, porque nos obliga a los ciudadanos a reflexionar y a comprometernos. O sea, con nuestro voto se va a aceptar una u otra manera de hacer las cosas, ¿no es cierto? Así es, esa es la idea del presidente Vizcarra, ¿no? Trasladarle no sé si la responsabilidad, pero en todo caso hacer partícipe a la ciudadanía de las grandes decisiones, que en este caso va a ser la reforma en este caso no es una reforma del sistema de justicia, porque solo se ha empezado el tema del CNM, porque yo creo que no solo hay que reformar a ellos, sino que hay que reformar la Corte Suprema y reformar el Ministerio Público, y además la reforma política. Claro, por ejemplo, se está llamando la atención, y lo está haciendo el propio Poder Judicial, en el sentido de que el órgano de control de los jueces y fiscales no sea compuesto por jueces y fiscales, ¿no es cierto? La OCMA la preside una jueza suprema
y las oficinas descentralizadas de la OCMA a nivel de cada Corte Superior está presidida por un juez superior del distrito o de la zona. Entonces, él no va a juzgar a sus pares o a la gente... Que además está claro, es lo que ha estado ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. Es decir, porque ayer yo veía declaraciones del Supremo Lecaros que decía, hace 10 años que sabíamos quién era Inostroza. Bueno, ¿y por qué no hicieron algo? ¿No es cierto? Porque además, cuando Inostroza fue llevado a control interno, lo pasaron por agua tibia, ¿no? Pero, Nicolás, yo trabajé en algún momento en el CNM como asesor y en un primer concurso el CNM no lo nombra tanto a Inostroza como a Mateo Castañeda, y ellos van en amparo, me acuerdo. En un primer concurso, cuando estaba Gonzalo García. Sí, en un primer claro, porque concurso, eso también te habla y es cierto, de cuáles son las personas que deberían estar. no necesariamente entonces es el diseño de la institución la que está mal, sino que de repente es solo la conformación de las personas, tú lo dices. En ese momento, cuando Inostroza en un principio postuló a ser supremo, o a fiscal supremo, si no me equivoco, él no ganó el concurso porque tenía cuestionamiento. 10 veces, dice que participó y 10 veces lo chotearon. Y recién, bueno, con este CNM que estuvo cuestionado, es que él logra finalmente el ascenso. Estamos hablando de que va a haber 2 cámaras, ¿no es cierto? Y acabamos de tener una conversación con Fernando Tuesta sobre el hecho de que no existe en ninguna parte el mecanismo de la revocatoria de congresistas. Tendría que haber algún mecanismo de control, ¿no es cierto? Porque esto te lleva, como señalaba yo hace un rato, a otros problemas. O sea, si los congresistas lo ponen los partidos, entonces los partidos deberían tener una vida democrática que permita controlar el ejercicio de la función de sus representantes. Pero no existe, pues. Tiene que haber mecanismos. No sé si la revocatoria sea una vía adecuada, porque también nos encontraríamos en una constante o en un constante proceso de revocatoria de congresistas, porque los ciudadanos a cada rato los llevarían a este proceso y estaríamos votando. Y más allá de que el congresista se encuentre en sus labores parlamentarias, estaría en campaña electoral para ratificarse. Bueno, en otros países hay el sistema de la renovación por tercio, ¿no? Eso o sea, ser. puedes establecer que si las elecciones son cada 5 años, no sé, cada 3 cada o cada 2 años y medio. Ir a cambiar el Congreso por mitades, pero además tenemos en cuenta que el hecho de que la elección sea a través del voto preferencial hace que el congresista, una vez que se elija, se separa, se aparta del partido, porque él más cree que es el dueño de la curul y que ha llegado por su voto preferencial y no por el partido, ¿no? Ahora, el otro tema es el de la inmunidad, ¿no?, parlamentaria. O sea, resulta increíble. O sea, estamos viendo una situación en la cual están acusados de los mismos cargos, ¿no es cierto?, por haber sido la organización de los cuellos blancos y porque hay las evidencias de los audios, etcétera, ¿no es cierto? Entonces Walter Ríos está preso porque no tiene la protección, pero resulta que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no, que resulta que los miembros de la Corte Suprema tampoco. O sea, ¿y por qué van a ser como ciudadanos VIP? ¿No es cierto? Y ya en el caso de Donaire ya es grotesco. Los generales están presos y él está... Todo el mundo está preso menos él. O sea, y yo he llamado la atención sobre esto, porque esta investigación tiene como 10, 12 años. Sí. O sea, lo ha investigado Inspectoría de la Policía, lo ha encontrado responsable. Lo ha investigado Contraloría, lo ha encontrado responsable. Lo ha investigado el Ministerio Público, lo ha encontrado responsable. Todo esto ha ido a un juzgado, que en un proceso engorroso y larguísimo que ha terminado sentenciándolo. El señor debería estar preso. ¿Por qué no está preso? Porque es congresista. Aguanta, es congresista. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la inmunidad tiene que proteger a alguien así? O sea, ni siquiera debería discutirse eso en el Congreso. Ahora, hay una responsabilidad también del partido que lo lleva de candidato, viendo que tenía ya este problema que en cualquier momento iba a terminar con la condena. Y segundo, que el Congreso o la Suprema no tramitan rápido el levantamiento de la inmunidad, ¿no? Porque más allá de la inmunidad no necesariamente es el problema. El problema es que la largan, ¿no? Hacen larga, le sacan la vuelta al procedimiento. Ahora, José Manuel, el problema, lo grave de esto es que puede ocurrir que de repente, porque podría ocurrir, el Congreso decide que no le levanta la inmunidad. O sea, el señor está sentenciado y no va preso porque el Congreso lo protege por razones políticas, que eso puede ocurrir. Puede ocurrir. O sea, si el Congreso tiene la potestad de decir sí o no, así como puede decir sí, puede decir no. Por eso que, más allá de reforma, yo creo que eliminarla tampoco sería la medida. Hay que hacer ajustes, hay que ponerle plazos y responsabilidad al Congreso o a la mesa directiva si no tramita con prontitud ese pedido de levantamiento de la inmunidad que tiene que hacer la Suprema. Creo que también quitarle... Pero se ha dicho que, por ejemplo, la inmunidad debería
funcionar solo en temas de delitos de opinión, digamos, lo que no es cierto. Claro, para que de para tipo que no difamación, para que no tenga restricciones con respecto a la emisión, tenga restricciones con respecto a la emisión. Porque la mayoría de congresistas que están siendo procesados no están siendo procesados por delitos que hayan cometido en el ejercicio de la función, sino son por delitos que cometieron antes. Claro, y entonces no por eso no tendría por qué tener protección, ¿no? Claro, o por ejemplo lo que está pasando ahora con la investigación del canje que se hizo entre el indulto de Alberto Fujimori y la votación por la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Claro. ¿No es cierto? Si la investigación te acredita que ha habido ahí un delito, o sea, tampoco tendrías que tener protección, porque además hay videos, hay audios, hay testimonios, tienes todo, ¿no? Claro. En cualquier otra circunstancia estarían presos. Es prácticamente como que una flagrancia, ¿no? Está casi acreditado el delito, ¿no? Claro, pero lo increíble es la cantidad de gente que tiene esta protección. Porque son todos los miembros del Congreso, todos los miembros de la Corte Suprema, todos los fiscales supremos, todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los ministros, del Tribunal, ¿no? Los miembros, o sea, es una cantidad enorme de gente cuando este beneficio en todo caso debería estar regulado específicamente para algunas personas como el presidente y, ¿no es cierto?, algunos otros pocos más, ¿no? Presidente del Poder Judicial, del Congreso, ¿no? Pero no, claro, está extendido. Ahora, explícanos, José Manuel, esto del tema del referéndum, porque se ha generado toda una controversia sobre esto. Es decir, el presidente ha pedido que se vote en el Congreso y que se implemente el mecanismo de que la segunda votación no se espere hasta la próxima legislatura y se vaya a referéndum, sino se vaya a un referéndum que la Constitución lo plantea como una posibilidad para modificar la Constitución. Sí, hay toda una discusión porque primero está claro que el presidente automáticamente él no podía convocar a referéndum sin pasar por el procedimiento de que el Congreso primero discuta y vote las propuestas, ¿no? Ya se aprobó en primera votación la propuesta de reforma del CNM, con una votación unánime de más de 100 votos. Es decir, se ha superado la mayoría absoluta que señala el artículo 206 de la Constitución. Luego de eso, ¿qué sigue? La Constitución, el 206, dice que la reforma de la Constitución procede si en primera votación se obtiene mínimo 87 votos y en una segunda legislatura se vuelve a obtener mínimo esa votación y ya la reforma está aprobada sin necesidad del referéndum. Pero ese mismo artículo dice que se puede dispensar de la segunda votación yendo a referéndum cuando se ha obtenido la votación absoluta. Es decir, acá ha habido dos argumentos a favor de ese mecanismo, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la urgencia, ¿no es cierto? Sobre todo en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, porque si produces esta modificación, según el procedimiento de la votación exclusivamente a través del Congreso, te tendrías que ir hasta el próximo año. A la siguiente legislatura que empieza en marzo. Y tienes que hacer el procedimiento de elección de los miembros del nuevo organismo, y ese nuevo organismo recién empezaría, ¿no es cierto? O sea que tienes para un año, tendríamos ya, ¿no es cierto? Acabaría el 2019 y no tendríamos miembros. Claro, y está claro que es, pero por el otro lado, a mí también me parece importante, y es una opinión simplemente, ¿no?, de la convocatoria a los ciudadanos como para sacudirnos un poco y hacernos responsables de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Y en esa vía ha ido el presidente, pero cuando se ha aprobado la primera reforma del CNM, luego de que el Congreso la aprueba, no ha señalado nada, no ha aprobado que esto se dispense de la segunda votación y se pida la convocatoria de referéndum. Eso no lo ha hecho. Ha quedado en el limbo, como podemos pensar que estaría esperando a la siguiente legislatura, o estamos esperando a que termine de aprobar los otros 3 proyectos de reforma sobre la bicameralidad y recién ahí determinar que estos tampoco vayan a segunda votación y se pide el referéndum. Y ahí es donde van a hacer otra discusión, así como hubo el debate de si la cuestión de confianza constitucionalmente procedía o no, ahora va a haber una discusión de a quién le compete convocar al referéndum. ¿Al Jurado Nacional de Elecciones? Claro, pero al final, o sea, están engorrosos todos los procedimientos. Es como comentábamos ahora en la pausa, está hecho todo como para abogados y no para ciudadanos, ¿no es cierto? Es que, bueno, soy abogado, pero debo reconocer y hacer la autocrítica que redactan mal las leyes. La Constitución, por más buena que se pueda decir que es, está demostrando que hay muchos vacíos, muchas cuestiones que no se entienden, que se prestan a más de una interpretación, e igual las leyes. En el caso del referéndum,
La única norma que dice que el Jurado Nacional de Elecciones convoca un referéndum es la Ley de los Derechos de Participación Ciudadana, la 26300, que en su artículo 44 señala que la autoridad electoral, y tampoco dice jurado, autoridad electoral puede ser OMPE, dice convoca a referéndum cuando acredite que los ciudadanos han cumplido con los requisitos. Es decir, podríamos inferir que la ley está señalando que el referéndum es convocado por el jurado, pero Claro. cuando es un referéndum que los ciudadanos lo han promovido previa firmas. En el caso del referéndum que se promueve Ahora, por por este el 206, no es un referéndum ciudadano. Y entonces podríamos decir que ahí se le aplica la regla general de la Ley Orgánica de Elecciones, donde reconoce al referéndum como un proceso electoral, y quien convoca los procesos electorales, de acuerdo al artículo 79 de la Ley Orgánica de Elecciones, es el presidente, de la República. Y lo importante ahí es que el decreto de convocatoria de referéndum no solo tiene que señalar la fecha, sino tiene que tener ya ahí establecido, tratándose de consulta popular, las preguntas. Entonces sería quién va a hacer las preguntas para que se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo o no en la reforma o no de la Constitución, artículo por artículo, cómo es que se va a hacer. Ahora, el problema es que es increíble porque tenemos una cantidad de leyes y una más engorrosa que la otra, pero a la hora que te enfrentas a situaciones prácticas resulta que no están resueltas las situaciones prácticas de las que te podrías enfrentar. Y por eso ahí en el derecho hay los métodos de interpretación de la ley, ¿no? No, claro, pero además a mí me da risa cuando algunos congresistas hablan del mamarracho que ha presentado. O sea, a mí, por ejemplo, me parece un mamarracho la ley esta sobre medios, ¿no es cierto? Que es así un caballazo simplemente sin pensar. Y que ahora genera problemas porque hay temas que no se puede dar a conocer porque te amarra la ley a la... No, por ejemplo, hemos tenido una discusión en las últimas semanas muy importante con respecto al tema de la urgente necesidad de retomar campañas que se hicieron para, como dicen ahora los sociólogos, ¿no?, empoderar a los chicos, ¿no es cierto? Claro. Es decir, tenemos un problema con la violencia sexual en los hogares, en los colegios, en los lugares donde los chicos deberían estar protegidos. Entonces hay que darle a los chicos directamente información que les permita saber qué hacer cuando están siendo tocados, cuando tienen acercamientos o cuando incluso son víctimas de abusos. O sea, para eso hay que hacer una gran campaña de publicidad estatal, para lo cual hay que invertir dinero. Y ahora la ley no lo permite. La ley no lo permite, es absolutamente... Y mira, curiosamente la legislación electoral en este caso sí tenía una buena regulación. Desde que se convocó a elecciones, el artículo 192 de la ley de elecciones prohibía la publicidad del Estado, pero la exceptuaba para casos de necesidad y utilidad pública. Entonces ya el Estado no podía publicar o hacer propaganda por cualquier cosa, sino que su propaganda debía ceñirse a temas necesarios, ¿no?, útiles para la sociedad. Claro, y eso debió recoger la norma. Claro, y eso ha pasado sistemáticamente en nuestra historia, porque acá lo que debió ocurrir es, en primer lugar, que es un asunto pendiente, una investigación sobre el uso de la publicidad estatal en los últimos años como un mecanismo de presión política y de manipulación de los medios para lograr respaldo del gobierno. O sea, si tú estabas con el gobierno, te ponían publicidad. Si tú criticabas al gobierno, te la quitaban. Y eso es un manejo delictivo de la publicidad estatal, es un sistema casi de extorsión. Y ahí sí el problema era que la ley no exigía requisitos para que la publicidad tenga ciertos parámetros de necesidad y utilidad, por ejemplo, y podían publicar cualquier cosa. Por ejemplo, lo que ha estado pasando con Exitosa, o sea, que Exitosa ha sido víctima de... Es decir, porque había una desproporción, es decir, hay medios que no tienen... Porque, ¿qué es lo que debería medirse? ¿Cuántas televidentes tienes? ¿Cuántos oyentes tienes? ¿Cuántos seguidores en la red? Y en función de eso... Te reparten ¿no? Repartes proporcionalmente la publicidad pero no ha sido así. Acá tú tienes medios que no tienen casi lectoría, que no tienen casi influencia y que han recibido fortunas, y medios tan importantes como Exitosa, que por su postura política, pues nosotros no nos casamos con nadie, le andamos pegando a quien pensemos, y podemos equivocarnos en eso, que merece, ¿no es cierto?, ser puesto en su sitio. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que no te ponen por publicidad estatal, te castigan con la publicidad estatal. En cambio, la ley electoral, vuelvo a ella, en el tema de la franja electoral, sí le obliga a la OMPE que esta repartición de la franja se coloque en medios, pero con los demás sintonía. Ahora, hay un tema, José Manuel, que no quiero dejar de tratar, que es, por ejemplo, suponte que hubiera ocurrido que se acaba, que no le dan el voto de confianza, y se interpreta que son ya dos negativas de voto de confianza, el presidente cierra el Congreso y convoca elecciones. Estamos en una situación tan loca que dos de los candidatos que estuvieron a punto de pasar a la segunda vuelta, que son Julio
dos de los candidatos que estuvieron a punto de pasar a la segunda vuelta, que son Julio Guzmán y Verónica Mendoza, no podrían participar en estas elecciones porque no tienen partido. Por lo menos con partido propio no podrían, ¿no? Claro, pero es absurda la situación. ¿Por qué? Porque se ha manipulado de tal manera en el Congreso por los partidos existentes en él y sobre todo por el fujimorismo y el APRA, que, o sea, se establezcan mecanismos para impedir que surjan nuevos partidos políticos, ¿no es cierto? Tú te refieres al incremento de Claro, o sea, ¿cómo vas a pedir 750.000 firmas, pues? Pero ojo, yo siempre la cuestiono ahí a Verónica Mendoza, que ella votó a favor de esa ley. Bueno, claro, ahora esa ley la perjudica, ¿no? Es demasiado. Ningún partido de los que están inscritos, salvo los dos últimos, ¿en qué parte han logrado. ¿En qué parte del mundo no hay ese requisito que además hemos tenido experiencias comprobadas de que las firmas han sido falsificadas, ¿no? Entonces, porque ahorita nomás tenemos si tú sometes las firmas del partido del señor Luna a un peritaje Está en investigación eso. No, escúchame, si un abogado ha entrado a mirarla y ha encontrado firmas falsificadas, claro, en minutos ha encontrado firmas falsificadas, imagínate lo que puede encontrar un perito, ¿no? Y eso es lo que ha originado que el jefe de la OMPE ahora no esté, que lo hayan suspendido, bueno, indefinidamente hasta que exista un nuevo CNM, lo termine de procesar y destituir. Pero esta va a terminar siendo la discusión clave, yo creo, porque lo que necesita el Perú es una nueva representación política, y eso es lo que no termina de entender. O sea, hay gente que cree, por ejemplo, que el Congreso está desacreditado porque son los fujimoristas los desacreditados. Están todos desacreditados. Así es. Están todos, o sea, porque en el Congreso no solo hay fujimoristas, ¿no? Creo que la discusión está entre quiénes son los buenos y los malos, ¿no? Y tú eres más malo que yo, una cosa así, y eso está generando que la gente tenga mayor desconfianza en la política. Claro, porque lo razonable que debería hacer, y eso lo ha estado discutiendo el colectivo de colegios profesionales que estaba promoviendo, si no ocurría esto de la convocatoria, ¿no es cierto?, salir a recoger los 2 millones de firmas, incluso ya habían comprado el kit electoral para eso. Pero ellos estaban hablando de la posibilidad de incorporar en esta discusión que el requerimiento sea el 1% del padrón electoral, que sale más o menos 180 y tantas mil firmas. Volver al claro, requisito inicial. Que es razonable. O sea, tú reúnes esas 186.000 firmas. Tienes comités en por lo menos la mitad más uno de regiones del país que funcionen. Ahí es donde está el requisito principal, más que las firmas, porque el adherirte a un partido no significa que tú vas a ser simpatizante o miembro. El tema importante o el requisito más fuerte era tener un mínimo de comités partidarios, pero además que estos comités tengan vida propia y tengan miembros reales. Ahora se exige que tú tengas comités partidarios en 66 mínimo de las provincias, con 50 afiliados a ese comité. Pero el jurado ha demostrado con trabajo de campo que esos comités eran simplemente fachadas, ¿no? Claro, que se constituyen cuando hay elecciones. Y solo para la inscripción. Solo para la inscripción. Te estás inscribiendo y luego la inscripción desaparecen. Y entonces creo que ahí es donde hay que reforzar el requisito. Y además el otro mecanismo, que es el mecanismo finalmente de control de la representación real, que tú vas a elecciones y si tú no superas el 4% de los votos, pierdes el registro. Eso y se acabó. Eso hay. Claro, pero tú tienes la opción de ir o no ir. El tema es que cuando nació esa norma, cuando salió esa norma, era en una sola elección. Ahora se han dado como un hándicap para que puedan descansar una elección y recién a la segunda, si no postulas y no pasas la franja, la valla, te sacan. Debió ser a la primera, nada más, ¿no? Cosa claro, que el tema yo creo que hay que... Vale la pena ser reiterativo en esto. O sea, el gran problema de la crisis de representación que tenemos es que, por un lado, no tienes la posibilidad... O sea, hay muchísima gente insatisfecha con los partidos existentes y debería haber mecanismos, no para que surjan caudillos, que es el otro gran problema, que surge un caudillo ahí que se agarra de un partido existente, se inscribe, participa en las elecciones y después hace lo que le da la gana, ¿no? O sea, caso Humala, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque Humala finalmente ganó las elecciones en la primera vuelta con un programa y con eso pasó a la segunda vuelta. En la segunda vuelta cambió de programa y cuando llegó a presidente no hizo ninguno de los dos. O sea, no tiene ningún compromiso ideológico, ni programático, ni nada. De lo que se trata de llegar. Que es la mayoría de partidos, tampoco tienen un programa, ¿no? ¿No? ¿Qué me dice, señora Magariño? Claro, se cambió de polo. Se cambió el polo rojo al blanco. Claro, se cambió el polo blanco al polo rojo y ahí se puso uno de Deutsche Gabbana. Nicolás, hay que recordar y hay que recordarle a estos dos personajes que podrían ser candidatos en las presidenciales que la convocatoria a las elecciones del 2021 van a ser en diciembre del 2020. Es decir, queda 2 años nada más para terminar
de hacer tu partido si es que vas a querer postular. Claro, ahora el otro tema y final es el de la democracia en los partidos, ¿no? O sea, no puede ser que el consejo de la OMPE sea pues optativo. Mira lo que está pasando en el partido aprista. O sea, supuestamente, o sea, yo no sé con qué Mulder da discursos sobre, ¿no? Es un partido que se está yendo a pedazos, o sea, no tienen autoridades legítimamente reconocidas. De los 20 candidatos que están postulando a Lima, si la OMPE te dice en este momento cuántos de esos 20 han pasado por un proceso de elección interna con apoyo o supervisión de la OMPE, son muy pocos. Es decir, los partidos mismos no llaman a la OMPE porque, claro, la ley ha dicho... Claro, y eso es lo que te permite que al final quienes decidan son esas especies de aristocracias partidarias, ¿no es cierto? Pero se deben dar cuenta ahora, por ejemplo, que el no haber llamado a la OMPE y al jurado ha hecho que muchos de ellos hayan sufrido la tacha de sus candidatos que hicieron mal su elección interna. Una prueba de eso es Acción Popular, que ha sufrido la baja de varios candidatos como Otto Gibovich. ¿Por qué? Porque han hecho mal su elección interna. Y así hay varios partidos ahora, que lo han hecho mal. Y eso es un tema, ¿no? Habría que... Voy a invitar a Alfredo Barnechea. Cosa tan rara. Hay cada candidato en Acción Popular que uno no entiende, ¿no? Él mismo salió Viene gente de todos lados, ¿no? Es algo así como vamos a resucitar el partido a cualquier precio. Sí. Pero pasa en varios partidos, o sea, no solo en ese que han abierto la puerta a cualquiera que pueda postular, ¿no? Y eso porque no se pide militancia para ser candidato de un partido. Cualquiera, o sea, viene cualquiera porque tiene dinero, tiene pues cierto arraigo y reemplaza o relega al militante de base que claro, sí ha hecho pero trabajo. además hay que ser claro que se ha pervertido completamente la visión de lo que es hacer política. Es decir, acá no hay ideas, ideales, digamos, programas o proyectos para construir el país, ¿no es cierto?, para llevar el país en determinada dirección, sino la idea es, ¿sabes qué? Este es mi candidato, con él vamos a llegar, tú pones billete y entras en las listas, tú eres alcalde o tú eres esto, a punta de billetazo por todos lados, llegamos al gobierno y nos levantamos en peso todo lo que podamos. O sea, ¿les puede gustar o no les puede gustar a los señores que están haciendo política hoy? Pero en eso se ha convertido la política en el Perú, en un saqueo, ¿no es cierto?, y con bandas diferentes que tienen líderes que son los que arrastran a los electores de nariz. Y por eso la apatía, y por eso estamos viendo que más del 30% en este momento creo que ni sabe por quién va a votar o no quiere votar, ¿no? Massa, sí, según algunas encuestas, prácticamente el 50% o sea, no que tiene el último día, el día de la elección se va a en la fila porque es obligatorio. Porque si no tuvieran que ir a las elecciones, yo te aseguro que el 50% de la gente no va a votar. Y ojo, para los que quieren ir a su provincia a votar porque no cambiaron su DNI, ahora las multas pues no pasan de 80 soles, más barato te sale pagar la multa que comprar tus pasajes que encarecen en elección. José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, ha estado con nosotros. Gracias, Nicolás. Muchas gracias por estar acá, muy amena esta conversación. Vamos a la pausa y tras ella vamos a regresar con un debate sobre el tema de la ideología de género. Vamos a ver si llegamos a alguna parte, ¿no? Vamos a tener la discusión.